si bien estamos celebrando a mamá, pero son principios tanto para el varón como para la mujer, ¿sí? Dice, bienaventurado todo aquel que teme ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Y que anda en sus... Ok, hay una promesa poderosa. Sí, hay una bendición que se desprende de este salmo y que es bueno poder tenerlo en cuenta para poder ser aplicado a nuestra vida. Primero, que es bienaventurado todo aquel que teme. Habla del temor al Señor, pero aparte de temer a Dios, habla acerca de la importancia de caminar en sus caminos, es decir, de andar en sus caminos, ¿verdad? Y dice el 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá, y te irá bien. ¿Ok? Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto. Escuche eso, si quieres subráyelo ahí las mujeres. A los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tú. Vamos de nuevo. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es una promesa poderosa. Habla de bienaventuranza si guardamos ciertos principios que tienen que ver con temer al Señor y ¿qué más? Y caminar en sus caminos, ¿verdad? Y eso nos abre una puerta de bendición a que todo lo que nosotros hagamos, dice, a que todo lo que nosotros comamos, ¿verdad? Podamos no solamente disfrutarlo, sino que en todo lo que emprendamos nos vaya, decir conmigo, bien. ¿Ok? Pero ¿qué es importante primero? Que usted pueda entender, ¿qué cosa? El temer a Dios y el andar en sus caminos. Y si bien vuelvo a decirte, la idea de hoy es enfocar esta palabra en el Día de las Madres, y el título de esta enseñanza tiene que ver con la bendición de una madre que camina con Dios. ¿Sí? También quiero no dejar pasar que tantos varones están presentes acá que entiendan la importancia también que como varones tenemos que caminar bajo estos principios. ¿Sí? Cuando dicen amén. Entonces, no solamente en este día celebramos a nuestras madres, a la figura de mamá, sino también tenemos que entender lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Acerca de la bendición que viene de parte del Señor. No solamente de nuestro esfuerzo humano, sino de la importancia de temer a Dios y de andar en sus caminos. Es decir, que la bendición no viene necesariamente del varón o de la mujer, sino ¿de quién? De quien los dirige. Amén. Y en este Día de la Madre, ¿sí? En donde valoramos y exaltamos, ¿no?, la figura de mamá, porque no podemos nosotros, ¿no?, negar la influencia, ¿verdad?, que las madres ejercen al frente de los hogares, ¿sí? Uno puede ver cosas muy constructivas en los hogares, ¿no?, que tiene que ver con una madre presente en ese lugar, ¿sí o no? Y ustedes también hoy tienen recuerdos de sus madres, ¿verdad? Quien quizás hoy las tienen y quizás no, pero siempre esos recuerdos van a seguir. Y de hecho, yo a veces a mi pequeña le digo, ¿verdad? Te amo, te amo, te amo. Y ella me dice, papá, sos cargoso. Pero le digo, quiero que vos lleves esto guardado en tu corazón, porque somos seres que en algún momento no vamos a estar. No le digo eso, pero quiero que vos siempre lleves ese recuerdo de que tu papá te amó, ¿verdad? Entonces hay palabras que van a trascender lo temporal, porque como seres humanos somos seres temporales, ¿sí o no? Es así, pero lo que va a perdurar en el tiempo, lo que va a perdurar por generaciones, es lo que hagamos como padres y como madres al frente de nuestros hogares. En este caso, como una madre que camina bajo la bendición del Señor. Aunque el día de mañana quizás no esté presente, pero sí la bendición de haber caminado temerosa de Dios y en sus caminos impactarán generaciones. Y la Biblia muestra ejemplos de mujeres temerosas de Dios, que marcaron grandes hechos importantes en la vida de hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque quizás esos grandes eventos para usted no sean de relevancia, porque cada caso es un mundo, ¿verdad? Pero para tu diario andar,
lo que vos estás conquistando en el Señor es sumamente importante. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que la Biblia hace referencia a una abuela y a una madre que guiaron a su hijo en la fe, del joven Timoteo, que el día de mañana llegó a pastorear una iglesia, y en donde el apóstol Pablo hace referencia de ese trabajo hecho en el hogar, porque este joven tenía un padre griego, un padre que no era cristiano y no tenía las costumbres judías porque no era del pueblo judío. Sin embargo, una madre y una abuela se encargaron de ¿qué? De encarrilar a ese joven que iba creciendo en ese hogar en los principios de la palabra del Señor. Eran ellas las que le enseñaban a este joven Timoteo la Torá, la palabra, los versículos, los valores que en ese joven fue creciendo a lo largo de su vida. Me explico, aunque hubo un padre quizás ausente en su rol, pero eso no justificó que ellas se quedaran de brazos cruzados, sino que como madres temerosas, que eran bienaventuradas porque temían al Señor y caminaban en sus caminos, ellas ejercieron ese rol formativo en la vida de este joven Timoteo. Por eso digo que las madres, su trabajo es fundamental porque es un trabajo que se hace en la casa. Y yo digo que lo importante surge ¿de dónde? De la casa, de las enseñanzas que vos le des a tu generación. ¿Cuánto dicen amén ahí? Ok, poderoso. Brevemente, para que ustedes puedan comprender el contexto en el que estamos viviendo hoy. El otro día hablaba a los varones y les decía, hoy más que nunca, nosotros estamos viendo cómo el enemigo se ha levantado ya de hace tiempo en contra de la figura del varón y el rol del varón al frente de los hogares. Hoy, las estadísticas dicen que los hogares tradicionales que estaban compuestos por mamá y papá hoy retrocedió 57%. Hoy hay un 43% de hogares en donde ya no es de la manera tradicional. Y la mayor parte de ese 57%, quien está al frente de su casa no es un padre necesariamente al frente de sus hijos, sino una madre soltera. Una madre que se hace responsable de llevar adelante esa crianza con todas las obligaciones. Y no estoy hablando mal de los varones, sino que te estoy hablando de estadísticas para poder entender por qué en este tiempo en el que cada vez la palabra lo dice, esto va a ir de mal en peor. ¿Por qué es importante que aún ustedes mujeres puedan entender el principio de caminar temerosas del Señor y andar en sus caminos? Amén. Porque cuando leemos este versículo o este fragmento, vamos a ver que le está hablando quizás al varón, porque le dice, tu mujer, ¿sí o no? Pero te estoy diciendo que en el tiempo en el que estamos viviendo, un 57% de hogares existen donde el varón, ¿qué pasó? Me rajó, se fue, no está. Y no solamente eso, mire lo que dicen las estadísticas mundiales. En América Latina existen hogares monoparentales, se significa en donde está uno o el otro, en donde la mayoría hay mujeres al frente de sus hogares. Y escuche, a nivel mundial, al menos 101 millones de madres viven en el mundo solas al frente de sus hogares. ¿Cuánto? 101 millones de mujeres. Escuche, cuando yo le hablaba el otro día a los varones, le decía, el enemigo se levantó en contra de la figura de lo que Dios había creado, ¿verdad? Del rol que le dio al varón. Bueno, hoy te estoy diciendo que eso va cada vez peor. En donde debería de haber un varón, ¿verdad?, llevando adelante ese hogar, no está. Hay 101 millones de mujeres que están solas al frente ¿de qué? De sus hogares. Según el INDEC, estadísticas en Argentina, del tercer trimestre del 2022, en Argentina hay más de 1.600.000 mujeres a cargo de sus hogares, con niños y sin presencia del varón. No es por hablar mal del varón, entiéndame, lo que te estoy diciendo es que si esa palabra estaba enfocada para el sacerdote de la casa y hoy el sacerdote no está, entonces, ¿quién está? La mujer. Entonces esta palabra tiene que ser aplicada para estas madres que están atravesando este tiempo. ¿Verdad? Quizás hay madres que están con la parte tradicional, bendito sea el nombre del Señor, o quizás hay madres que hoy están con esta enorme responsabilidad de llevar al frente sus hogares, según las estadísticas, pero
La bendición proviene ¿de quién? Decí conmigo, de Dios. Y te voy a dar 3 principios que se desprenden de esta palabra para que como mujer, como mamá guerrera poderosa, puedas practicarlo diariamente, ¿verdad? Y aplicarlo a tu vida. ¿Sí? Hay 3 principios frente a una realidad en donde quizás el varón debería estar y no está. ¿Sí? Hoy se encuentran quizás una mayor parte de mujeres al frente de sus hogares, bendito sea el nombre del Señor, pero no te exime de entender que la bendición no viene solamente porque esté el varón, porque el varón puede estar en ese hogar, pero si el varón no camina temeroso del Señor y bajo los principios de su palabra, es lo mismo que la nada. ¿Cuánto dicen amén? Por eso que aunque haya la figura de un varón, bendito sea el nombre de Dios, también tiene que haber el enfoque de entender que la bendición no viene de Guido, ni del esfuerzo de Guido, sino que proviene ¿de quién? Del Señor. Y de que yo camine temeroso de Él, ¿sí? En sus caminos. Y andar en sus caminos tiene que ver en andar en sus principios y en sus enseñanzas, no en las mías. El otro día escuchaba un predicador que decía, la mayor parte de la gente que viene a la iglesia no entiende el señorío de Cristo, acepta a Cristo, pero no acepta el señorío de Cristo. Y cuando usted hace la decisión de fe, que dices, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, usted está recibiendo el señorío de Cristo. En la época feudal significaba que cuando yo hacía un contrato de vasallaje, se llamaba así, había un señor que era el señor feudal que cuidaba ese territorio. Entonces yo venía y hacía un contrato con él y yo aceptaba sus condiciones por las cuales por el tiempo que se determinaba ese contrato yo le iba a servir. No iba a hacer lo que yo quería, iba a hacer lo que en el contrato determinaba que tenía que hacer. Entonces cuando uno viene acá, tanto varón como mujer, ¿verdad? Y uno dice, yo he aceptado a Cristo y he aceptado el señorío, tiene que ver que a partir de ahora ya no es lo que yo quiero, es lo que Cristo quiere hacer en mí. Son sus enseñanzas. Y si Él no crece en mí, va a haber un enorme problema. Porque entonces, ¿cómo nosotros podemos medir, verdad? ¿Cómo podríamos tener como una estadística, un indicio en donde quizás en el corazón de esa persona, ¿verdad? ¿Sí? Está caminando conforme al temor del Señor y a sus principios. Sencillo, porque ustedes van a ver que no es mi voluntad, sino es que es la voluntad del Señor. Yo quiero hacer mi voluntad, pero no hago mi voluntad, hago la voluntad de Él, de lo que Él me mandó a hacer, conforme a lo que dice, ¿qué cosa? Exactamente, y la Biblia es específica porque el apóstol Pablo habla, aún inclusive para los varones, dice cuál es el rol del varón al frente de sus hogares. Y yo lo he enseñado en algunas prédicas, en donde dice, el varón es cabeza de su hogar, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y el varón debe amar como Cristo amó a su iglesia. Entonces la pregunta sería, ¿cómo Cristo amó a su iglesia? Sin esperar nada a cambio. Dice que Él nos amó, nosotros no hicimos nada. Entonces, como varón al frente de mi hogar, yo tengo que amar de esa manera. No amo a mi familia porque ellos me hacen la comida, porque me lavan la ropa. No. Dice, sin esperar nada a cambio. Lo dice la palabra. Ay, ¿para qué viene esta mañana? ¿Entiendes? Entonces, si yo digo que acepté el señorío, estoy aceptando esas enseñanzas. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, hay 3 principios rápidos. Vamos, que la hora pasa, pero volando. Sobre esta enseñanza que dice la bendición de una madre que camina con Dios. ¿Camina con quién? Oh, poderoso, ese hogar está blindado, tiene la mejor garantía porque hay una mujer temerosa de Dios, ¿sí? ¿Frente a qué? A la ausencia, ¿verdad? En crecimiento de hombres que quizás hoy, ¿verdad? No cumplen ese rol, pero no te exime, mujer, de caminar tomada de la mano del Señor, ¿sí? Porque la bendición no viene del varón, entienda, la bendición viene ¿de quién? De ser temeroso de Dios y caminar en sus enseñanzas. Entonces dice la primera, mire lo que dice. El primer principio, una madre que teme a Dios es una fuente de bendición. Amén. Porque dice, bienaventurado todo aquel que teme a Dios y que anda ¿en qué? En sus caminos. Y temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios es respetarlo,
pero a la vez obedecerlo. ¿Sí o no? Entonces está diciendo, bienaventurada la mujer, ahí atento con la palabra ahí, por favor, bienaventurada la mujer que es temerosa de Dios, que respeta a Dios y que obedece a Dios, a lo que Dios dice que esa mujer tiene que hacer, como madre guerrera, poderosa, roble victoriosa, quebracha colorada del Señor. Así, mira el título que le puse. No hace lo que ella quiere, hace lo que la palabra de Dios le enseña. Y déjeme decirle que los hogares es un tremendo desafío. ¿Sí o no? Porque a veces, hermano, baja el cuervo y se van las palomas, ¿verdad? Y vos querés en tu humanidad, en tu carnalidad, y decís, Padre, ten misericordia de mí. O te los llevas o te los envío a todos juntos. No hace falta que vengan, te ahorro el viaje, ¿verdad? Te lo envío en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque es así. Lastimosamente, eso también hace que muchas veces la figura de mamá, ¿verdad?, sea exaltada por esos valores de que siempre está al frente del hogar, porque, bueno, mayormente en la mirada tradicional el varón es el que salía a trabajar y la mujer es la que quedaba, pero hoy las cosas han cambiado y mayormente la mujer a veces tiene que cargar con el hecho de salir y también hacerse cargo de la crianza de los hogares, ¿verdad? Pero ¿quién está siempre incisivamente? Mayormente la mujer, ¿no? En mi transitar yo tengo los recuerdos de mamá. Entonces mamá también se lleva esa parte del crédito de la mala de la película, ¿verdad? Porque es la que te dice, dale, ¿no? Apurate, ¿no? Hay que ir a la escuela, ¿no? Y de la tercera ya te dio el chancletazo. Y sí, ¿sí o no? No hagan las madres, ahora no pongan cara de santa así, no. Ay, yo no. Me acuerdo yo que cuando entré al secundario, me agarró la crisis, viste, de hacerme el rebelde güey ahí, ¿no? Entonces volví una vez porque me costaba mucho las matemáticas y el profesor me hacía bullying, ahora entendía eso, ¿no? Porque él hacía las estadísticas, yo era el único que sacaba siempre 1. Entonces él hacía la estadística del porcentaje de cuánto era el que sacaba 1, y yo era el 1%, era yo. Entonces yo venía siempre enojado porque no entendía, me costaban los números, me costaban horrores. Entonces una vez me reenojé, entonces volví a casa y le dije, mamá, no pienso ir más a la escuela. Listo, no voy a ir más al secundario, me tiene todo cansado, aparte no sé por qué tengo que estudiar. Y ella me dijo, bueno, está bien, me dijo. Y yo dije, uy, qué bueno. Pero a la vez dije, qué raro. No está bien, me dijo, no hay problema. ¿No querés ir más a la escuela? No vayas más a la escuela, me dijo, no hay drama. Listo. Me fui al cuarto, así que dije, joya, guardo todas las cosas, y por allá entró mi mamá con la 45, hermano. Mi papá calzaba 45. Y tuve una charla motivacional, un coaching, hizo un coaching conmigo ahí. Y 6 años después, cuando recibí el título, dije, doy gracias a mi mamá por esa charla en donde me hizo reflexionar mucho la importancia, ¿verdad?, de no abandonar la escuela, ¿verdad? ¿Sí o no? Me coachó ahí, me dio ahí una motivación que salí ahí, nunca más reclamé, nunca más dije que no iba a dejar la escuela, ¿verdad? Pero ¿quién se lleva ese papel? La mamá. Se lleva esa mala sangre, ¿no? Ese bajonazo de tener que hacer ahí de mala, ¿no?, de la película. Pero bueno, por eso que hoy no solamente exaltamos la virtud, porque también dentro de esa virtud, muchas veces usted como mamá tuvo que tomar decisiones, ¿verdad?, que aunque los hijos, hoy yo lo entiendo que soy papá, en ese momento creíamos que nos estaban haciendo mal, en realidad lo estaban haciendo para nuestro bien. En el momento no lo entendíamos, pero por eso es importante una mujer que camina temerosa del Señor, ¿verdad?, y que anda en sus caminos, que enseña esos principios en sus hogares. ¿Amén? Porque temer al Señor significa ser una persona que respeta y aparte que obedece. Y una madre que busca a Dios, ¿qué recibe en el andar con el Señor? ¿Qué recibe esa mujer? ¿Verdad? Que muchas veces el hogar es extenuante, ¿verdad? Que terminás la jornada agotadísima, ¿verdad? Las que quizás son madres primerizas, madres segundizas, madres... No sé cuántos hijos por ahí, ¿verdad? Pero hoy se tiene menos, pero mi mamá tuvo 7 hijos. Así que era madre... Ahí. Y éramos una bola de nervios. Nosotros éramos como Pac-Man. Comíamos todo el día y peleábamos todo el día. O sea que mi mamá terminaba, hoy yo lo entiendo, terminaba su jornada extremadamente cansada, agotada. Pero no es que terminó ahí el día, porque al otro día vos arrancás de nuevo. Y según los hijos es el nivel de reniego. Porque si son 1, bueno, renegás con 1, pero a veces 1 valen por 7, ¿verdad? Pero si son 7, son 7 reniegos. Entonces,
¿Por qué es importante que una mujer, una madre en este tiempo, frente a esta realidad, camine obedeciendo al Señor y tomado de la mano del Señor? Porque el Señor lo que va a traer a tu vida, mujer, es la inspiración para poder guiar ese hogar. El Señor te inspira y te da la fuerza. Por eso te decía hoy, quizás usted vino de una jornada en donde a veces, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, vos tenés que renegar con Keren y con el otro hijo grande, mayor, con Guido también, ¿verdad? Doble reniego. Entonces es el Señor el que fortalece tu vida y te da inspiración. ¿Qué te da el Señor? Te inspira. ¿Para qué viene la inspiración del Señor? Para que vos puedas guiar a ese hogar. ¿Para que pueda qué? Decí conmigo, guiarlo. Para que puedas establecer un ejemplo espiritual que transforma la vida de tu familia. Ser ejemplo hoy en este tiempo es un desafío. Porque ustedes saben que enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Yo puedo estar con un pucho en la mano y decirle a mi hijo, no fumes. ¿Él qué va a hacer? ¿Lo que yo estoy diciendo o lo que él está viendo? Entonces, si formamos con nuestros ejemplos, aún en nuestros ejemplos, en nuestra vida cotidiana, es importante poder entender, aun cuando exteriorizamos una situación frente a nuestros hijos. Quizás es un momento difícil, pero vos decís, el Señor hasta acá nos ayudó y Él nos dará la victoria. Y eso ve tu hijo. Y de ese ejemplo aprende. De una madre que aún en momentos de turbulencia no despotricó del Señor, sino que en ese momento alzó sus ojos al Señor y dijo, de Él viene nuestra salvación. Y créame, gente, porque yo no nací en un hogar cristiano. Yo ya llegué con 10 años formativos de un hogar lleno de violencia. Y yo quisiera volver el tiempo. Pero hay cosas que no se pueden volver. Porque hay cosas que se enseñan desde el inicio de tu vida. Hay cosas que van viajando con vos el resto de tu vida. Reacciones, formas. Es una madre temerosa del Señor. No estoy diciendo que no pueda cada tanto gritar, ¿verdad? Pero que frente a cada situación, una madre que le pide sabiduría al Señor. Dame la sabiduría para poder guiar a este pueblo que me has dado. Padre, ¿no? Porque a veces quiero hacer como Moisés. Pegarle a la roca, ¿sí o no? Pero no. ¿Por qué? Porque es importante el hecho de andar tomado de tu mano. Entonces, mujeres guerreras, caminar tomado de la mano del Señor, temerosa de Él y aplicando sus enseñanzas, traerá sobre tu vida inspiración para guiar y establecer un ejemplo duradero en la vida de los tuyos. ¿Ok? ¿Qué va a traer? Inspiración. Viene la inspiración del Señor. El Señor viene a tu vida, te inspira, te da fuerzas, energía sobrenatural. Amén. A pesar de tener una jornada extenuada donde terminaste con los pies ahí en agua con sal, pero viene la fortaleza de Dios y te da fortaleza para seguir adelante, ¿no? Por eso dice la palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice que se para y mira al futuro y ¿qué hace? Está todo bajo control. ¿Pero por qué? Porque depende de ella, no, porque ella está tomada ¿de quién? De su Creador. Y de ahí viene la seguridad. Amén. Segundo principio, vamos rápido. Dice, su vida da fruto dentro del hogar. Por eso dice, tu mujer será como vid, que lleva frutos a los lados de tu casa, ¿verdad? Una mujer que camina en bienaventuranza del Señor, tomado de la mano de Él, temerosa del Señor, es una mujer que lleva, decí conmigo, frutos. ¿Frutos de qué? De bendición. Es una mujer fructífera, es una mujer bendecida. La vid representa el gozo, la abundancia, el fruto constante. Yo conocí la historia, gente, en carne propia, historia verídica, de una mujer que durante años sufrió violencia de género, porque hoy se encuadra eso como violencia de género, antes no se hablaba de violencia de género, en donde ella había crecido y había naturalizado eso. Cuando con sus hijos hacen de sus parejas, ¿qué hacía esta suegra ahora convertida, madre convertida en suegra? Cuando el hijo salía a trabajar, ella, claro, lo que hacía era observar todo lo que la yerna hacía, ¿verdad? La nuera ahí. Entonces cuando venía el hijo le cargaba las tintas y le decía al hijo, tu esposa esa vaga todo el día durmiendo, no sabe, duerme como una urraca,
hasta las 2 de la tarde, ahí rascándose la pera, no hace nada, ahí todo sucio, ¿cómo es posible? Yo no te crié para eso. Entonces, ¿qué hacía ese hijo? Descargaba su bronca y su violencia contra su esposa. Por eso dice, mujer, llevarás fruto, pero fruto de bendición. Así también hay mujeres que no están conectadas a Dios, que llevan frutos de maldición. Hasta que esta mujer conoció al Señor y se arrepintió de esos actos. Porque claro, ella había recibido todo eso y vos, conforme a lo que recibes, lo que das. Ella no podía dar más que eso, porque así había sido criada y había naturalizado esas situaciones de violencia, de generar quilombo, conflicto. Era una suegra cizañera, metepúa, ¿verdad? Disfrutaba ver cómo sus hijos discutían y ella comía pochoclo ahí. Dale, dale duro, que sufra, guau. Usted se ríe, pero hay gente así. Hay mujeres así, que no llevan frutos de bendición, sino que llevan frutos de maldición. Por eso dice, mujer guerrera poderosa, si te tomas de las manos del Señor, vos vas a llevar fruto de ¿qué? Gozo, paz, ¿no? Bendición, prosperidad, que perduran el tiempo porque estás conectada de la mano de Dios. Todo lo que va a salir de vos, dice, tus hijos serán como plantas de olivos alrededor de tu mesa. Yo me crié en un hogar en donde mi mamá me daba lo que ella había recibido, entonces a veces las palabras que ella salía eran duras, porque era la manera que ella había aprendido, y ella me decía, sos un fracasado, no servís para nada. Tu primo es mejor que vos, siempre comparando, y yo crecí con esa cabeza atormentada de buscar gratificación y de buscar una validación que en mi vida de crecimiento me generó muchos trastornos, muchos conflictos, hasta que fui sano en el Señor. Y ella en Dios hoy dice, les pido perdón. Claro que sí, yo te perdono, mamá. Vos quisieras volver el tiempo atrás, porque hoy eso, a ella, con algunos en Cristo hemos resuelto esos conflictos, pero otros que no están en el Señor es el punto de conflicto, de por qué quizás hoy algunos de mis hermanos no se acercan. Porque en Cristo uno entiende y perdona, pero el que no está en Cristo no puede perdonar, porque lo que recibió fue eso. Y yo entiendo que quizás ella quisiera volver el tiempo atrás, pero no hay manera de volver el tiempo atrás, porque la vida continúa para adelante. Pero me entiende por qué es importante que como mujeres caminen tomando de la mano del Señor para que sea la inspiración del Señor sobre tu vida, y en vez de soltar una palabra de bronca en tu cansancio agotada, le digas algo que duela, dañe el corazón de ese hijo, de esa hija, que vos puedas soltar una palabra de bendición, aunque vos estés detonada, cansada. Y a veces pasa eso, que por ahí te salió por ahí, hay un hijo medio rebeldón, ¿verdad? Siempre hay una oveja negra que lleva un poquito más de la cuenta. Yo era uno de esos. Entonces dice, viene la inspiración del Señor, y aunque vos le querés soltar una palabra de maldición, el Espíritu Santo te suelta una palabra de bendición. Y transformás la vida de ese joven, de esa jovencita, en su futuro de crecimiento. ¿Amén? Entonces dice, su vida da frutos dentro de ¿dónde? Del hogar. Porque ahí es donde está tu mayor desafío, querida mujer guerrera poderosa. Y dice, tu mujer, dice, será como vid que lleva frutos, ¿no? Y estar tomado de la mano del Señor dará frutos, representa alegría, abundancia, representa fruto constante. Una madre que ama a Dios produce gozo, paz, fortaleza en su hogar, incluso en tiempos difíciles. ¿Incluso en qué? En tiempos difíciles. Y si usted ve la palabra del Señor, la naturaleza de cómo fue creada, dice que la mujer fue creada para ser ayuda idónea del varón. Y la mujer tiene un condimento poderoso, y nadie de ustedes me lo va a negar acá, que puede levantar a un varón o destruirlo. Las palabras de una mujer en un hogar fundamentada en el Señor puede levantar la estima de ese varón o puede destruir la estima de ese varón. ¿Sí o no? Una mujer que no está conectada en la mano del Señor, cuando viene ese ahora otra vez vos lo mismo, ¿no? Con esa plata va a pensar que vamos a vivir. Me hubiese casado con el Rockefeller en vez que con vos. Hubiese hecho caso a mi mamá. Mirá todo lo que estamos pasando, sos un fracasado, no serví para nada. Mire, quieras o no, eso golpea la estima de ese varón. Lo destruye. Y diferente es un varón que llega a su casa y una mujer que levanta la estima. ¿Cómo está, esposo? Bendecido, poderoso. ¿Cómo fue tu día? Acá estuvimos orando por vos.
Bueno, no todos los días sí, ¿no? Porque ya es sospechoso, ¿no? Pero cada tanto le digo a mi esposa, dame un mimito, cada tanto necesito ahí un abracito, algo. Y sí, porque necesito un abrazo ahí, una palabra de motivación. Entonces, es muy importante poder entender eso. Y el último principio, vamos rápido, es el siguiente. La fe de una madre deja raíces que perduran en generaciones. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El olivo simboliza longevidad. Ayer yo estaba leyendo las virtudes del olivo. Puede llegar a vivir hasta más de 100 años. Más de 500 años puede llegar a vivir un árbol de olivo bien conservado. Y el aceite de oliva, ustedes entienden que en antaño era un material de alto costo y también lograba mantener, ¿no? Conservar. Representa eso en la vida de tus hijos, ¿verdad? Una mujer plantada en el Señor, una mujer que está tomado de la mano del Señor, aunque usted pase, va a dejar raíces que van a perdurar en generaciones. Por eso dicen, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de la mesa. El olivo representa la estabilidad, la bendición. Los hijos que crecen bajo una madre que ha entendido el poder de la oración y que ora por sus hijos. Una mujer que a pesar, escuche como lo decía hoy, ¿no? Marisol en su testimonio, que a pesar de que quizás vino un comentario negativo, crítico, ella ¿qué hizo? Empezó a orar, empezó a clamar, empezó a levantar su vida de oración como una mamá al frente de esa casa. Padre, yo sé en quién he creído, yo sé que tú vas a dar una respuesta, pero Padre, yo sé, y rindió su corazón. Mire, escuche eso. Dice que Ana iba al templo para pedirle al Señor en oración, ¿verdad? ¿Por qué? Por ese vientre que estaba infértil y ella le pedía, ¿por qué? Por ese niño que iba a venir. E iba y pedía en oración. ¿Qué hacía? En oración. Mira, una mujer que camina bajo la mano poderosa del Señor en sus caminos y que entiende el principio de bendecir. Y bendecir, y vos estás orando por tus hijos y orás por ellos. Aunque vos hoy no veas la realidad en ellos, pero vos estás orando porque tu oración va más allá de lo que hoy estás viendo. Quizás hoy yo estoy viendo esto, una persona que vaga sin rumbo, no importa. Yo, Señor, te pido por mi hijo porque yo sé que él va a ser una persona de bendición. Y yo les animo, mujeres, porque sus palabras tienen impacto, que hagan ese ejercicio. Con mi esposa tenemos ese hábito cuando a veces estamos con nuestra pequeña y la mayoría de veces que yo estoy con ella, yo le tomo la mano y le digo, te bendigo, hija. Declaro sobre tu vida un futuro de bendición. Declaro que estas manos serán manos que van a producir bienes y riquezas. Declaro sobre tu vida que serás una empresaria poderosa, bendecida, una mujer que guiará mujeres, que influenciará mujeres. Usted dirá, ay, qué pedante, qué orgulloso. No, es lo que te corresponde. Es el poder que hay en tu vida. No soy yo el sacerdote de tu casa, sos vos la sacerdota de tu casa. Si el sacerdote no está y tu palabra tiene poder. Pero nosotros venimos de una generación en donde nos enseñaron a decir este tonto, ¿no? De tal palo a tal astilla, mirá, este es igual que el abuelo, igual que el tatarabuelo, y estamos así refregando en la boca y estamos repitiendo palabras de maldición. Y después cuando tu hijo sale para cualquier lado, no te quejes. No sé por qué salió, porque tú lo maldijiste continuamente. Mujer, guerrera, poderosa, cambia el enfoque. Decirle, mirá, ahí viene el empresario, ¿verdad? Hoy se sacó un 1, pero declaramos que a fin de año se sacará un 10. Está a 9 del 10. Ah, gracias, papá. No lo reviento porque, Padre, estoy tomado de tu mano, Señor, porque si no... ¿Amén? Entonces, es importante eso. ¿Qué cosa? Que cuando una mujer de fe camina tomado de la mano del Señor, lo que deja es frutos, raíces que perduran en generaciones. Porque hay hijos que crecen bajo la oración y el ejemplo de una madre temerosa de Dios. Y son firmes y bendecidos. Y para reivindicar la vida de mi mamá, que quizás con nosotros no tuvo esa enseñanza, hoy sí lo hace con sus nietos. Hoy mi madre... Ella tiene, creo que alrededor de más de 15 nietos, una prole de nietos tiene ahí, ¿no? Cuando hacemos los cumpleaños, hermano, usted no sabe lo que es eso.
Mientras comemos, vuelan los platos, lloran a las piñas por todo el lado, así bien. Bueno, gloria a Dios. Entonces ella con sus nietos hoy hace eso, los bendice, comparte comida, habla con ellos, les habla del Señor, ora por ellos, lo que quizás no pudo hacer con nosotros. Yo creo que eso tiene que ver también con el sentido de la vida, ¿verdad? Porque nadie nació sabiendo ser padres. Cuando uno por ahí está en la etapa de abuelos, ya uno lo ves de otro lugar, ¿verdad? Pero cuando uno fue padre, vos estás ahí, ¿no? En ese transitar en donde yo recuerdo los primeros días con Keren, me ponía los videos explicativos de YouTube. Tutoriales para ser padre, ¿verdad? Estamos viendo los videos. Pero antes no había eso. ¿Sí o no? No habían libros, cuadernos, era del andar. Dios te ayude, hermano. Entonces, hoy ella quizás está haciendo lo que quizás no pudo hacer cuando fue mamá. Hoy sí con sus nietos ora, bendice, suelta palabra, le habla, le enseña, comparte tiempo de calidad espiritual con sus nietos. Claro, sí, obvio. Exactamente. Exactamente. También tuvo un pasado complicado. ¿También dio charlas motivacionales usted? Exactamente. Exactamente. Oh, sí, así era así. Era así. Gloria a Dios. Exactamente. Mira, amén. Te bendigo, mujer. Mira, te bendigo, mujer. Y porque Dios te dio la posibilidad de ver que vos hoy podés sanar generacionalmente. Qué bueno. Amén. Exactamente. Te bendigo. Mujer, te bendigo esa valentía. Dale fuerte aplauso, Padre. Mire, te bendigo. Es verdad, es verdad. Acá hay generaciones en donde crecimos de una manera muy diferente a la de ahora, ¿no? Yo recuerdo que mamá me decía, mi papá con la mirada me decía, ¿no? Y cuando él levantaba la mirada sabía que todos cobramos. Hoy yo a mi hija le explico 500 veces y hace lo que ella a veces quiere, ¿viste? 500 veces le explico, no es así, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y le explico, mira, tu abuela en la segunda ya me estaba chancleteando. Pero hoy es diferente, es distinto. Y con esto quiero cerrar, conforme a lo que la hermana estaba diciendo. Cierta vez entro a casa, ¿verdad? Y viene mi hija y me abraza, me dice, papá, qué bueno que viniste, qué bueno llegaste del trabajo. Y cuando yo me agacho para abrazarla, el Espíritu Santo me habla al corazón y me dice, en estos abrazos vos vas a sanar esos abrazos que nunca tuviste. Es decir, que nosotros hoy, tantas mujeres que están al frente de sus hogares, como varones, hoy tenemos la oportunidad de no caminar justificándonos de lo que no hemos recibido, sino de entender que nosotros podemos cambiar mandatos generacionales, tomados de la mano del Señor. Como dijo mi hermana, ¿verdad? Ella hoy está sanando lo que quizás no tuvo de una madre, que quizás fue criada así, de esa manera. Y quizás ella hoy en Dios entiende de que ella tiene que sanar eso, y hoy sana eso ¿con quién? Con sus nietos, y en sus nietos por ahí quizás le da lo que quizás no recibió. Y quizás nosotros también. En cada abrazo de mi pequeña yo sano los abrazos que quizás no tuve. Ya no para justificar, sino pasa que como yo no abracé, yo no la abrazo a ella. No, al contrario, yo quiebro esas maldiciones generacionales en cada abrazo que le doy, en cada momento que camino con ella, ¿verdad? Ayer nos fuimos hasta la avenida a comprar juntos, tomados de la mano, caminando, charlando, ¿verdad? Le compré un chupetín, ¿verdad? Y hoy sano un montón de cosas, porque dice, bienaventurado el que camina de la mano del Señor, porque el Señor trae esa inspiración, ya no para que nosotros nos justifiquemos diciendo, como yo no tuve, yo no doy. No, no, no. Hoy Cristo te hace libre. Hoy, madres guerreras poderosas, quizás ustedes han crecido con un montón de ausencias, vacíos y de lo que fuere, porque la vida fue así. Pero hoy en el Señor tienen la oportunidad de entender de que caminando de la mano de Él, ustedes pueden hoy bendecir toda una generación. Fíjese la vida de Timoteo. Él
en su historia revocaba la vida de su abuela. Decía, por mi abuela que me enseñaba y se sentaba y me hablaba conmigo, hoy quizás él en sus prédicas mencionaba a su abuela. Por eso dice que, para terminar, la bendición de una madre que camina con el Señor, independientemente que el día de mañana quizás ustedes no estemos nosotros, nuestras generaciones serán impactadas por lo que hayamos hecho hoy, tomado de la mano del Señor. Y yo quiero que te pongas de pie, porque en esta mañana quisiéramos orar y bendecir a las madres presentes, ¿verdad? Quisiéramos orar por ellas, porque yo sé que no es sencillo, como decía mi hermana a veces, ¿verdad?, al frente de los hogares, en donde quizás hay un montón de responsabilidades, ¿verdad?, en donde quizás tenés a ese varón, y gloria a Dios por eso, pero como varones presentes tenemos que entender sobre todas las cosas que tenemos una recomendación del cielo de caminar temerosos tomados de la mano del Señor, ¿verdad? Porque la bendición viene ¿de quién? De Él. Pero ahora, hágale que usted dice, no tengo a esa persona. Bueno, entienda sobre todas las cosas que la solución no va a venir por buscar una figura necesariamente masculina, sino porque aún en ese tiempo en el que quizás usted carece de esa figura, de ese rol, usted se tome de la mano del Señor, ¿verdad? Y diga, Padre, me tomo de tu mano, caminaré de manera temerosa, caminaré de manera obediente para que tu bendición sea sobre mi casa y para que en mi rol como madre, al frente de mi hogar, en donde tengo que proveer, y quizás tengo esa doble función de proveer y aparte de proveer tengo que formar, sea tu inspiración guiándome, ¿sí? Y que seas tú guiándome en este transitar. Y aún las mujeres que hoy están acá, jóvenes solteras que el día de mañana tomen la decisión de elegir a ese varón, ¿verdad? Que ustedes puedan tomar ciertas recomendaciones a la hora de tomar eso, ¿no? De que sea un varón que sobre todas las cosas sea temeroso del Señor, porque la bendición no viene de su profesión y va a venir de que tan lindo es o lo que fuere, sino lo que va a sostener a ese matrimonio, a ese hogar en momentos de crisis es que ambos hayan aprendido a buscar a Dios. Porque quienes estamos acá y transitamos, justamente hoy, me estoy acordando ahora, estoy cumpliendo 11 años de casado, ¿verdad? Hoy es nuestro aniversario de casado con mi esposa, no me acuerdo. Los primeros años, ¿viste? Los primeros 3 años no íbamos de viaje, ¿viste? Ay, mirá nuestro maestro. Hoy no. Le digo a mi esposa, mira. Y le puedo decir que hubo momentos muy difíciles, tormentas muy duras que hemos atravesado a nivel matrimonial, y lo que nos ha sostenido fue que ambos hemos sido enseñados en esa búsqueda de Dios, ¿no? De rendirnos a Él, decir, Señor, no sabemos qué hacer, guía nuestra casa, ayúdanos, ¿no? En momentos difíciles. ¿Me explico lo que les quiero decir? Porque siempre a veces se atraviesan pensamientos en la mente, independientemente de que sea el que sea, uno es ser humano. Pero ahí es donde uno dice, Señor, ayúdame, Padre, a poder guiar a mi familia, ¿no? A poder tener un corazón temeroso de ti. Es un desafío, iglesia, un tremendo desafío. A veces termino el día empatado. A veces termino el día 2 goles bajo. A veces termino días ganando, porque es así. A veces terminamos el día medio fundido los dos. Pero sobre todas las cosas dice, buscar del Señor, Él trae esas fuerzas renovadas para seguir adelante, ¿verdad? Él renueva nuestras fuerzas y sí, Señor, podemos seguir adelante. Y en este día, el Día de las Madres, queremos bendecir sus vidas e invitar a todas las madres presentes que puedan pasar acá para poder orar por ustedes. Gloria a Dios. Queremos bendecirlas como iglesia. Pasen ahí, ayúdenme en las